El capo de la mafia escondía el rostro detrás de la taza de café cuando los dedos pequeños tocaron su brazo y una voz dulce preguntó: ¿Estás bien, señor? Alejandro Ruiz Montalvo levantó la mirada lentamente. Sus ojos negros, encontrándose con los ojos castaños brillantes de una niña de apenas 3 años, que lo observaba con curiosidad genuina, sin el miedo que normalmente veía en los rostros de quienes lo reconocían. El café estaba casi vacío en esa tarde gris de octubre. Las paredes desgastadas del pequeño establecimiento en el barrio de Tepito reflejaban la lluvia que golpeaba las ventanas con persistencia melancólica, y Alejandro había elegido la mesa del rincón precisamente para estar solo, para escapar por una hora de las llamadas constantes, de las decisiones que manchaban sus manos con sangre invisible, de la soledad que lo consumía a pesar de estar rodeado de hombres armados que obedecían cada palabra suya. La niña sostenía un juguete de peluche gastado, un conejo gris con una oreja medio desprendida, y su sonrisa era tan pura que algo dentro del pecho de Alejandro, algo que creía muerto hacía años, se movió con dolor inesperado. «Sofía, ven acá inmediatamente». La voz angustiada de una mujer joven cortó el momento como un cristal rompiéndose, y Alejandro vio cómo una mesera de aproximadamente 28 años corría hacia ellos con el rostro pálido de terror absoluto, reconociendo claramente quién era el hombre sentado en su sección. Carmen Velázquez agarró a su hija por el brazo con manos temblorosas, intentando alejarla del hombre más peligroso de la Ciudad de México, del hombre cuyo nombre se susurraba con miedo en cada esquina, del líder del Cártel del Norte que controlaba el narcotráfico y las apuestas ilegales desde Tepito hasta la frontera. «Perdone, señor, mi hija no quiso molestarlo. Por favor, discúlpenos», murmuró Carmen con voz quebrada, inclinando la cabeza en señal de sumisión automática, sabiendo que un solo gesto equivocado podría significar consecuencias terribles para ella y para su pequeña. Pero Alejandro simplemente observaba a la niña, quien a pesar de estar siendo jalada por su madre, seguía mirándolo con aquella expresión de preocupación infantil que le partía algo dentro del alma, endurecida por 20 años de violencia y traiciones. «Estás triste», declaró Sofía con la certeza absoluta que solo los niños poseen, extendiendo su mano con el conejo de peluche hacia Alejandro. «Toma, él te hace sentir mejor cuando estás solo». Los dos guardaespaldas de Alejandro, Antonio y Miguel, observaban la escena desde la mesa cercana con expresiones de confusión total. Nunca habían visto a su jefe quedarse en silencio ante alguien, mucho menos ante una niña pequeña que lo trataba como si fuera simplemente un hombre común con sentimientos ordinarios. Alejandro tomó el conejo con manos curtidas por años de violencia, manos que habían ordenado ejecuciones y firmado sentencias de muerte, y por primera vez en décadas sintió algo que había olvidado completamente: vergüenza de lo que era, de lo que había construido sobre montañas de sufrimiento ajeno. Si estás disfrutando esta historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario contándome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayéndote más historias que tocan el corazón. No llores más, susurró Sofía con sabiduría que contradecía sus escasos 3 años, tocando la mejilla de Alejandro con ternura que hizo que el hombre más temido de México cerrara los ojos brevemente, controlando emociones que no había permitido sentir desde que era un niño en las calles de Michoacán, antes de que la violencia lo convirtiera en el monstruo que era ahora. Carmen observaba la escena con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, temiendo que su hija hubiera cruzado una línea invisible y peligrosa. Pero Alejandro simplemente abrió su billetera de cuero italiano y sacó 5 billetes de 500 pesos, dejándolos sobre la mesa junto al conejo de peluche que devolvía cuidadosamente a las manos pequeñas de Sofía.
Compra otro conejo para ti, pequeña. Este es muy valioso para regalarlo a extraños, dijo con voz ronca, que Carmen apenas reconoció como humana, tan diferente era del tono frío y amenazador que había escuchado en las noticias cuando hablaban del capo del Cártel del Norte. Alejandro se levantó de la mesa con los movimientos controlados de un depredador. Su traje sastre negro perfectamente cortado, contrastando con el ambiente humilde del café, y caminó hacia la salida, donde la lluvia había intensificado su golpeteo contra el pavimento sucio de Tepito. Pero antes de desaparecer en la oscuridad creciente de la tarde, se volvió una última vez para ver cómo Sofía le decía adiós con la mano, sonriendo como si acabara de hacer un nuevo amigo en lugar de haber interactuado con el hombre que tenía a media ciudad bajo su control brutal. Antonio y Miguel se apresuraron a seguirlo, intercambiando miradas de preocupación, porque en sus 10 años, trabajando para Alejandro Ruiz Montalvo, nunca lo habían visto comportarse de manera tan extraña, tan vulnerable, tan peligrosamente humano frente a alguien que no tenía ningún poder ni influencia en el mundo criminal que dominaban. En los días siguientes, Alejandro descubrió que no podía dejar de pensar en aquella niña pequeña, que lo había visto como una persona digna de compasión, en lugar de como el monstruo que todos sabían que era, en aquellos ojos inocentes que habían detectado la tristeza que él ocultaba detrás de amenazas y violencia, en aquella pregunta simple que había penetrado defensas construidas durante décadas de supervivencia, en un mundo donde la debilidad significaba muerte inmediata. Se encontró ordenando a Roberto, su chofer personal, que lo llevara nuevamente al café en Tepito, 3 días después del primer encuentro, ignorando las reuniones importantes con proveedores colombianos y las llamadas urgentes de sus tenientes que necesitaban decisiones sobre envíos de cocaína y territorios disputados con el Cártel del Golfo. Carmen Velázquez casi dejó caer la bandeja de tazas cuando vio entrar a Alejandro nuevamente, su uniforme descolorido de mesera temblando ligeramente mientras él tomaba la misma mesa del rincón, ordenando simplemente un café negro como si fuera un cliente ordinario en lugar del hombre que podía hacer desaparecer el café entero con una sola llamada telefónica. Sofía, jugando cerca de la caja registradora con crayones y papel mientras su madre trabajaba el turno de la tarde, reconoció inmediatamente al señor triste y corrió hacia él con alegría genuina, llevando un dibujo que había hecho con colores brillantes, mostrando 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo grande. «Te hice esto», anunció orgullosamente, subiendo a la silla frente a Alejandro sin ninguna invitación ni permiso. «Eres tú y yo, siendo amigos porque los amigos no están solos nunca». Carmen se apresuró hacia la mesa, intentando disculparse nuevamente y retirar a su hija, pero Alejandro levantó una mano en gesto que detuvo su avance, mirando el dibujo infantil con una expresión que Antonio, observando desde la entrada del café, solo podía describir como quebrada, como si algo fundamental dentro de su jefe estuviera desmoronándose bajo el peso de la inocencia pura que Sofía representaba. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Alejandro a la niña, guardando el dibujo cuidadosamente en el bolsillo interno de su saco, como si fuera el documento más importante que hubiera recibido nunca, más valioso que los contratos millonarios con los cárteles mexicanos y colombianos que manejaba regularmente. «Sofía Carmen Velázquez, pero mami me dice solo Sofía cuando hace cosas importantes», respondió la pequeña con la seriedad adorable de los niños que intentan sonar adultos. «¿Y tú cómo te llamas, señor?». Hubo un silencio largo en el café, el ruido de la ciudad afuera pareciendo desvanecerse mientras Alejandro consideraba la pregunta, porque nadie le había pedido su nombre de esa manera en años. Todos simplemente lo llamaban don Alejandro, o jefe, o señor Montalvo con voces teñidas de miedo, reverencial.
Alejandro, dijo finalmente, y fue extraño escuchar su propio nombre, sin títulos ni formalidades que lo separaban de la humanidad ordinaria. Me llamo Alejandro y estás en lo correcto, Sofía. Estoy muy solo. Las semanas que siguieron transformaron la rutina de Alejandro de maneras que hacían que sus tenientes más cercanos intercambiaran miradas preocupadas durante las reuniones del cártel, preguntándose qué había causado el cambio evidente en un hombre que había sido predecible en su frialdad calculadora durante 2 décadas de construir el imperio criminal más grande del centro de México. Visitaba el café en Tepito 3 o 4 veces por semana, siempre en las tardes cuando Sofía estaba allí mientras Carmen trabajaba, y la niña había adoptado la costumbre de sentarse con él a colorear dibujos o contarle historias elaboradas sobre sus muñecas y el jardín de niños al que asistía en las mañanas. Alejandro escuchaba cada palabra con atención, que nunca había dedicado a los informes de sus lugartenientes sobre ganancias y territorios, haciendo preguntas sobre los amigos imaginarios de Sofía y los cuentos que su madre le leía antes de dormir, sintiendo como algo helado dentro de su pecho comenzaba a descongelarse dolorosamente bajo el calor de aquella atención infantil sin condiciones ni expectativas. Carmen observaba las interacciones con una mezcla compleja de gratitud cautelosa y terror persistente, porque aunque Alejandro había sido gentil y generoso, dejando propinas extraordinarias de 1,000 o 2,000 pesos cada vez que visitaba, ella sabía exactamente quién era y lo que hacía en las sombras de la ciudad, que todos habitaban bajo su control invisible. Había leído los periódicos que hablaban de ejecuciones atribuidas al Cártel del Norte. Había escuchado las historias susurradas en el mercado sobre personas que desaparecían después de cruzar a don Alejandro. Había visto las noticias mostrando operativos policiales que descubrían almacenes llenos de drogas y armas que pertenecían a su organización. Una tarde de noviembre, cuando Sofía había quedado dormida en el pequeño sofá detrás del mostrador después de jugar todo el día, Carmen finalmente reunió el coraje para acercarse a la mesa de Alejandro con manos temblorosas, pero determinación en los ojos color miel, que él había comenzado a notar, contenían profundidades inesperadas de fuerza silenciosa. «Necesito que deje de venir aquí», dijo Carmen en voz baja pero firme, limpiando la mesa con movimientos nerviosos que traicionaban el miedo que intentaba ocultar. «No sé qué quiere de nosotras, pero mi hija es todo lo que tengo y no puedo permitir que se acerque a alguien como usted, no importa cuánto dinero deje o cuán amable parezca con ella». Alejandro recibió las palabras como golpes físicos, sintiendo cada una clavarse en lugares que había aprendido a proteger con violencia y distancia emocional. Pero no podía culpar a Carmen por el miedo justificado que veía en sus ojos, por la necesidad maternal de proteger a su hija del peligro que él representaba simplemente por existir. «Entiendo», respondió después de un silencio largo que estuvo lleno de la lluvia golpeando nuevamente las ventanas y el sonido distante del tráfico en las calles de Tepito. «Pero necesita saber que su hija me dio algo que había olvidado que existía. Me recordó que todavía soy humano, debajo de todo lo demás, y por eso le debo más de lo que el dinero puede pagar». Se levantó para irse, respetando el pedido de Carmen, a pesar del dolor agudo que sentía en el pecho. Pero antes de alcanzar la puerta, escuchó la voz de Sofía, llamando con urgencia soñolienta. «Alejandro, no te vayas sin despedirte». La niña había despertado y corría hacia él con los brazos extendidos, y cuando lo abrazó por las piernas, con la fuerza sorprendente de un niño pequeño, algo dentro de Alejandro Ruiz Montalvo se rompió completamente y definitivamente todas las paredes que había construido alrededor de su corazón, desmoronándose bajo el peso de aquel afecto incondicional que no pedía nada a cambio excepto que él estuviera presente y fuera real.
Carmen vio lágrimas en los ojos del hombre más peligroso de México, mientras levantaba a su hija en sus brazos, abrazándola con cuidado como si fuera hecha de cristal precioso. Y en ese momento entendió que Alejandro no era simplemente un criminal usando a su familia para algún propósito oscuro, sino un hombre desesperadamente solitario que había encontrado en la inocencia de Sofía un recordatorio de la persona que pudo haber sido antes de que las circunstancias lo convirtieran en monstruo. «Puedes seguir viniendo», dijo Carmen suavemente, sorprendiéndose a sí misma con la decisión. «Pero solo durante el día, cuando hay otras personas aquí, y si alguna vez pone a mi hija en peligro por lo que hace afuera de este café, desaparezca de nuestras vidas y no regrese nunca». Alejandro asintió solemnemente, entendiendo las condiciones y respetándolas completamente, bajando a Sofía al suelo, donde ella inmediatamente lo tomó de la mano para mostrarle un nuevo dibujo que había comenzado antes de quedarse dormida. En las semanas que siguieron, Alejandro descubrió rutinas que había olvidado que existían, placeres simples que su vida de violencia y poder había eliminado completamente. Compartir un café con Carmen durante sus descansos mientras Sofía coloreaba en la mesa, escuchar historias sobre la infancia de la niña y las dificultades económicas que Carmen enfrentaba como madre soltera cuyo esposo había muerto en un accidente de construcción 3 años atrás, sintiendo la calidez de ser tratado como una persona ordinaria, en lugar de como el capo temido que todos conocían. Descubrió a través de conversaciones cautelosas que Carmen luchaba para pagar la renta de su apartamento pequeño en un edificio deteriorado a 6 cuadras del café, que trabajaba turnos dobles los fines de semana para comprar comida y pagar el jardín de niños de Sofía, que tenía deudas médicas de cuando su hija había tenido neumonía el invierno anterior y había necesitado hospitalización que el seguro público no cubría completamente. Una mañana de diciembre, Carmen encontró un sobre grueso en su casillero del café conteniendo 20,000 pesos en efectivo y una nota escrita con letra masculina firme que decía simplemente: «Para que Sofía tenga una Navidad feliz y usted pueda dormir sin preocupaciones por un tiempo». Intentó devolverlo esa tarde cuando Alejandro llegó para su visita regular, pero él se negó a aceptarlo con una expresión que mezclaba orgullo herido y algo más profundo que Carmen comenzaba a reconocer como afecto genuino que iba más allá de la gratitud por la amistad de su hija. «No acepto caridad», declaró Carmen claramente, nombrando la realidad no hablada entre ellos. «No soy una de sus empleadas, ni alguien que puede comprar con dinero». Alejandro la miró con intensidad, que hizo que ella sintiera calor subiendo por su cuello, a pesar del frío invernal que entraba cada vez que alguien abría la puerta del café, y respondió con voz que contenía vulnerabilidad que raramente permitía mostrar: «No es caridad, Carmen, es gratitud por permitirme ser parte de algo real, algo que no está manchado por la violencia que ha definido mi vida durante 20 años». Hubo un momento de tensión eléctrica entre ellos, reconocimiento mutuo de atracción que había estado creciendo silenciosamente durante semanas de conversaciones y miradas compartidas. Pero Carmen retrocedió física y emocionalmente, recordándose a sí misma que el hombre frente a ella, por más gentil que fuera con su hija y por más solo que pareciera, era todavía el líder de un cártel criminal responsable de sufrimiento incalculable. Sin embargo, aceptó el dinero finalmente después de que Alejandro explicó que si ella no lo tomaba, simplemente lo dejaría en su apartamento o lo depositaría directamente en la cuenta del jardín de niños de Sofía, y Carmen entendió que pelear contra la terquedad de un hombre acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamiento era una batalla perdida desde el principio. Usó el dinero para pagar 3 meses de renta adelantada,
comprar ropa de invierno nueva para Sofía, que había crecido tanto que sus pantalones quedaban ridículamente cortos, saldar las deudas médicas que la habían mantenido despierta tantas noches calculando números imposibles en cuadernos gastados. Alejandro comenzó a aparecer con regalos pequeños, pero significativos. Un abrigo nuevo de lana para Carmen, porque había notado que el suyo tenía el forro deshilachado. Juguetes educativos para Sofía, que desarrollaran su inteligencia obviamente brillante. Libros de cuentos ilustrados que leía en voz alta durante sus visitas con voces tontas que hacían reír a la niña hasta que le dolía el estómago. La Navidad llegó con una nevada inusual que cubrió la Ciudad de México con blanco inesperado, y Alejandro invitó a Carmen y Sofía a cenar en un restaurante elegante del centro, donde reservó el salón privado completo para que pudieran disfrutar la comida sin miradas curiosas ni interrupciones de su trabajo constante manejando el imperio criminal. Sofía llevaba un vestido rojo nuevo que Alejandro había enviado días antes, y Carmen usaba un vestido negro simple pero hermoso que resaltaba su belleza natural que el trabajo duro y las preocupaciones financieras no habían logrado opacar completamente. Durante la cena, mientras Sofía dibujaba en una libreta nueva con crayones de colores brillantes, Alejandro y Carmen hablaron sobre sus vidas con honestidad que sorprendió a ambos. Él confesó detalles sobre su infancia en Michoacán, donde había visto a su padre ser asesinado por un cártel rival cuando tenía 12 años, forzándolo a las calles, donde aprendió que la violencia era el único idioma que el mundo entendía realmente. Ella compartió memorias de su matrimonio breve pero feliz con Jorge Velázquez, el carpintero que había muerto cuando Sofía tenía apenas 6 meses, dejándola completamente sola para criar a una bebé con recursos que nunca alcanzaban para cubrir todas las necesidades. ¿Por qué sigues en este mundo si te hace tan infeliz?, preguntó Carmen con valentía, que venía de 3 copas de vino tinto y del ambiente cálido del salón privado, donde Sofía se había quedado dormida en el sofá de terciopelo después de una cena elaborada que incluía todos sus platos favoritos. Alejandro consideró la pregunta largamente, mirando a la niña dormida con expresión de ternura absoluta, que transformaba completamente su rostro normalmente duro en algo casi irreconocible, y finalmente respondió con verdad desnuda: «Porque es el único mundo que conozco, Carmen, y porque salir significaría muerte inmediata por parte de los enemigos que he acumulado durante 2 décadas de controlar territorios y dinero que otros quieren tomar». Tomó su mano a través de la mesa, el contacto enviando electricidad por el brazo de Carmen, que hizo que su respiración se acelerara involuntariamente, y continuó con voz ronca de emoción contenida: «Pero tu hija me mostró que todavía hay algo bueno en mí, algo que vale la pena salvar, y tú me has hecho sentir como un hombre en lugar de solo como un monstruo que todos temen». Se besaron esa noche en el estacionamiento vacío del restaurante, mientras Antonio esperaba pacientemente en el carro blindado negro y Sofía dormía envuelta en el abrigo de Alejandro, y fue un beso que contenía años de soledad de ambos lados, promesas no habladas de posibilidades imposibles, reconocimiento mutuo de que estaban cruzando líneas que no podrían revertirse nunca. En los meses que siguieron, Alejandro y Carmen desarrollaron una relación que existía en los espacios entre su trabajo como capo del cártel y su vida como mesera y madre, momentos robados donde podían pretender ser simplemente un hombre y una mujer enamorándose en lugar de un criminal y la mujer que debería temerle. Alejandro movió a Carmen y Sofía a un apartamento nuevo en una zona mucho más segura de la ciudad, un lugar con 3 habitaciones y ventanas grandes que dejaban entrar luz solar abundante, ignorando las protestas de Carmen sobre independencia y orgullo, porque no podía soportar la idea de ellas viviendo en peligro,
cuando tenía recursos infinitos para protegerlas. Instaló guardaespaldas discretos que vigilaban el edificio 24 horas, asegurándose de que ningún miembro de cárteles rivales pudiera usar su afecto obvio por Carmen y Sofía como arma contra él. Pero también disfrutaba noches ordinarias en el apartamento donde cenaban comida casera preparada por Carmen. Jugaba en el piso con Sofía y sus muñecas. Leía cuentos antes de dormir con voces dramáticas que hacían que la niña pidiera «Otro más, por favor, Alejandro». Sofía había comenzado a llamarlo tío Ale, con cariño incondicional, y cada vez que escuchaba el apodo sentía simultáneamente alegría profunda y culpa devastadora, porque sabía que estaba exponiendo a esa niña inocente y a su madre al peligro constante simplemente por asociación con él. Carmen veía los conflictos internos de Alejandro escritos claramente en su rostro durante momentos cuando creía que nadie lo observaba, en la manera como sus hombros se tensaban cuando recibía llamadas sobre negocios del cártel, en cómo sus ojos se oscurecían cuando tenía que irse para manejar situaciones que ambos sabían involucraban violencia y decisiones que manchaban permanentemente cualquier esperanza de redención real. ¿En qué piensas?, preguntaba Carmen durante noches cuando yacían juntos en su cama después de que Sofía estaba profundamente dormida en la habitación al lado. Y Alejandro respondía con verdades parciales sobre extrañar una vida diferente, sobre desear poder ser el hombre que merecía el amor de Carmen y la adoración de Sofía, en lugar del criminal que era en realidad. Ella tocaba su rostro con ternura que él no creía merecer y susurraba que todos merecían segundas oportunidades, que nunca era demasiado tarde para cambiar. Pero ambos sabían que éstas eran mentiras consoladoras, porque el mundo criminal no permitía jubilaciones ni segundas oportunidades, solo muerte o prisión para aquellos que intentaban salir. La felicidad frágil que habían construido juntos existía en una burbuja temporal que inevitablemente estallaría. Y Alejandro sentía el peso de ese conocimiento aplastándolo cada vez que Sofía lo abrazaba y decía «Te quiero, tío Ale», con convicción absoluta de niña que no entendía complejidades ni imposibilidades. La burbuja comenzó a agrietarse en marzo cuando Ricardo Mendoza, el teniente más cercano de Alejandro y su mano derecha durante 15 años manejando operaciones de narcotráfico en el norte del país, comenzó a hacer preguntas sobre los cambios evidentes en el comportamiento de su jefe durante las reuniones semanales del cártel donde se decidían estrategias y se dividían ganancias entre los lugartenientes. «Te has vuelto blando, Alejandro», comentó Ricardo con tono que mezclaba preocupación genuina y crítica apenas velada. «Los otros jefes están notando que ya no respondes a provocaciones con la fuerza necesaria, que has estado distante de las operaciones importantes, dejando decisiones críticas a nosotros en lugar de manejarlas personalmente, como siempre hiciste». Alejandro escuchó las observaciones con mandíbula tensa, sabiendo que Ricardo tenía razón, pero incapaz de explicar que su cambio venía de haber descubierto algo más valioso que el poder y el dinero que había perseguido ciegamente durante 20 años. Peor aún, los hermanos Salazar, líderes del cártel del Golfo, que había estado en guerra territorial intermitente con el cártel del Norte durante una década, habían descubierto a través de sus informantes sobre la existencia de Carmen y Sofía, sobre el afecto obvio que Alejandro sentía por ellas, sobre cómo visitaba regularmente el apartamento en horarios predecibles que creaban vulnerabilidades explotables. Diego Salazar, el mayor y más despiadado de los tres hermanos, vio la oportunidad de finalmente destruir al hombre que había bloqueado su expansión hacia el centro de México durante años, y comenzó a planear un ataque que golpearía a Alejandro donde más dolería. Los guardaespaldas de Alejandro reportaron vigilancia sospechosa cerca del apartamento de Carmen.
carros desconocidos estacionados en la calle por horas, hombres con tatuajes característicos del cártel del Golfo haciendo preguntas en tiendas del vecindario sobre la mesera bonita y su hija pequeña que vivían en el edificio nuevo. Alejandro intensificó la seguridad inmediatamente, duplicando el número de guardaespaldas e instalando cámaras de vigilancia en todo el edificio, a pesar de las quejas de otros residentes. Pero sabía que estas medidas eran temporales en el mejor de los casos porque un enemigo determinado siempre encontraría manera de atacar eventualmente. Una noche de abril, después de recibir informes de que los Salazar habían puesto precio a la cabeza de Carmen y Sofía como mensaje para él, Alejandro tomó la decisión más difícil de su vida y llegó al apartamento con expresión devastada, que Carmen reconoció inmediatamente como presagio de malas noticias. «Necesitas irte de la ciudad», declaró sin preámbulos ni explicaciones suavizantes. «Los Salazar saben sobre ti y Sofía y no descansarán hasta usarlas para herirme de la manera más dolorosa posible». Carmen sintió que el piso desaparecía bajo sus pies, todas sus peores sospechas sobre los peligros de amar a Alejandro Ruiz Montalvo, confirmándose en una sola frase terrible. «No puedo criar a mi hija en este mundo», dijo Carmen, con voz quebrada por lágrimas que caían libremente por sus mejillas, mientras miraba hacia la habitación donde Sofía dormía inocentemente, sin saber que su vida estaba a punto de ser destrozada nuevamente. «Pensé que podríamos hacer que funcionara, que tu amor por nosotras sería suficiente para protegernos, pero ahora veo que solo trajiste más peligro a nuestras vidas». Las palabras eran cuchillos en el corazón de Alejandro, confirmando todos los miedos secretos que había tenido desde el momento en que permitió que la niña pequeña en el café tocara las paredes alrededor de su corazón muerto. «Tienes razón», admitió con voz ronca de dolor autoinfligido. «Soy veneno para todo lo que toco, y ustedes merecen una vida sin miedo constante, sin guardaespaldas en cada esquina, sin la sombra de la violencia siguiéndolas a todos lados». Sacó un sobre grueso conteniendo documentos de identidad falsos para Carmen y Sofía, boletos de avión para Mazatlán, donde tenía contactos que podían establecerlas con nuevos nombres en una comunidad costera tranquila, lejos de las guerras de cárteles de la capital. «Esto es una despedida, entonces», declaró Carmen con firmeza, que ocultaba el corazón rompiéndose en su pecho, entendiendo que Alejandro estaba eligiendo su seguridad sobre su felicidad compartida, sacrificando el único amor real que había conocido para darles a ella y Sofía oportunidad de vida normal. «No para siempre», respondió Alejandro con desesperación que raramente permitía mostrar, tomando las manos de Carmen entre las suyas como si pudiera absorber suficiente contacto para durar toda una vida de soledad que lo esperaba. «Voy a encontrar manera de salir de este mundo, de volverme alguien que pueda estar con ustedes sin traer muerte y destrucción. Lo prometo». Se besaron con urgencia de personas que saben que están robando momentos contados, y luego Alejandro entró silenciosamente a la habitación de Sofía, donde la niña dormía abrazando el conejo de peluche que le había ofrecido meses atrás en aquel café, cuando todo había comenzado. Se arrodilló junto a su cama, tocando suavemente su cabello oscuro y susurrando promesas que no sabía si podría cumplir. «Volveré por ti, pequeña, cuando sea seguro, cuando pueda ser el tío que mereces en lugar del monstruo que soy ahora». Carmen y Sofía desaparecieron en un vuelo de medianoche, escoltadas por los guardaespaldas más confiables de Alejandro, hasta que estuvieron seguras en la casa de playa pequeña que había comprado bajo nombre falso en Mazatlán, y cada día después de su partida fue agonía física para Alejandro, que intentaba concentrarse en manejar el cártel mientras su mente constantemente vagaba hacia la mujer y la niña que habían dado significado a su existencia vacía.
Ricardo Mendoza notó la distracción de su jefe y vio oportunidad donde otros solo veían vulnerabilidad temporal. Porque después de 15 años, siendo la mano derecha y nunca el líder, había desarrollado ambición que crecía como tumor maligno, alimentada por envidia y resentimiento hacia el hombre que tenía todo el poder mientras él hacía todo el trabajo sucio. Comenzó a reunirse secretamente con Diego Salazar, el líder del Cártel del Golfo, proponiendo alianza que beneficiaría a ambos. Ricardo entregaría información sobre operaciones del Cártel del Norte y ayudaría a eliminar a Alejandro, y a cambio recibiría control completo de la organización con apoyo de los Salazar, para mantener el territorio contra otras amenazas. La traición se materializó en una tarde de junio cuando Ricardo llamó a Alejandro urgentemente, reportando que había capturado a infiltrados del Cártel del Golfo que tenían información crítica sobre planes de ataque inminente contra las operaciones principales del Cártel del Norte en Tepito. Alejandro, confiando completamente en su lugarteniente de tantos años, llegó al almacén abandonado en las afueras de la ciudad con solo Antonio y Miguel como escolta, caminando directamente hacia la trampa que Ricardo había preparado meticulosamente durante semanas. En lugar de infiltrados capturados, encontró a Carmen y Sofía, amarradas a sillas en el centro del espacio vacío, rodeadas por 20 hombres armados que llevaban los colores tanto del Cártel del Golfo como del Cártel del Norte. Traición evidente en la mezcla imposible de enemigos trabajando juntos. «Lo siento, jefe», dijo Ricardo emergiendo de las sombras con expresión que no contenía arrepentimiento genuino, solo satisfacción de finalmente tener poder sobre el hombre que lo había mantenido subordinado durante década y media. Pero has estado tan distraído con tu familia falsa que olvidaste la regla más importante. Nunca mostrar debilidad en este mundo, porque alguien siempre la explotará eventualmente. Sofía lloraba con terror que partía el alma, llamando «Tío Ale, ayúdame», con voz que temblaba de miedo incomprensible para una niña de apenas 4 años que había sido arrancada de su vida pacífica en Mazatlán y traída de vuelta a la pesadilla de la Ciudad de México. Carmen tenía sangre seca en la sien, donde alguien la había golpeado durante la captura, pero sus ojos miraban a Alejandro con algo que no era acusación, sino resignación triste, como si siempre hubiera sabido que terminarían exactamente aquí, en un almacén sucio con pistolas apuntándoles desde todas las direcciones. Alejandro sintió rabia helada reemplazando el shock inicial. La parte de él, que había sido el capo despiadado del Cártel del Norte por 20 años, despertando completamente después de meses de dormitar, bajo la influencia suavizante del amor y la familia. «¿Cuánto te pagaron, Ricardo?», preguntó con voz peligrosamente calmada, que hizo que varios de los hombres armados retrocedieran involuntariamente, reconociendo al depredador real en la habitación, a pesar de estar superado en número 20-3. «No es sobre dinero, Alejandro», respondió Ricardo con sonrisa que no alcanzaba sus ojos negros y fríos. «Es sobre respeto y poder que merezco después de todos estos años haciendo tu trabajo sucio mientras tú disfrutas las ganancias y la gloria». Diego Salazar entró entonces al almacén con sus 2 hermanos flanqueándolo, y la tensión se intensificó inmediatamente porque todos en la habitación sabían que los Salazar no dejaban testigos vivos nunca, que su reputación de brutalidad extrema había sido construida sobre montañas de cuerpos mutilados que servían como advertencias para cualquiera que considerara oponerse a ellos. «Don Alejandro», dijo Diego con burla evidente en el título de respeto, «finalmente te encontramos una debilidad después de tantos años de parecer invencible, y resulta que eres tan estúpido como cualquier otro hombre, dejando que una mujer y una mocosa te conviertan en algo blando y vulnerable».
Caminó hacia Carmen y Sofía, sacando un cuchillo largo que brillaba bajo las luces débiles del almacén, y Alejandro sintió terror absoluto por primera vez en décadas, no por su propia vida, sino por las vidas de las personas que amaba más que nada en el mundo. «Mátenme a mí, dejen que ellas se vayan», ofreció Alejandro con desesperación que raramente había mostrado ante enemigos, dispuesto a negociar su propia muerte si significaba salvación para Carmen y Sofía. Ricardo se rió con crueldad genuina y respondió: «No funciona así, jefe. Ambos sabemos que muerte rápida sería misericordia comparada con verte sufrir mientras ellas mueren primero, lentamente, gritando tu nombre mientras no puedes hacer nada para salvarlas». Pero lo que ninguno de los traidores ni de los Salazar sabían era que Alejandro había estado preparándose para exactamente esta posibilidad desde el día que envió a Carmen y Sofía a Mazatlán, haciendo acuerdos secretos con la Fiscalía General que había estado persiguiendo al Cártel del Norte durante años, ofreciendo testimonios completos sobre operaciones criminales a cambio de protección federal para Carmen y Sofía bajo el programa de testigos protegidos. Agentes federales estaban posicionados alrededor del almacén en este momento exacto, esperando la señal acordada para intervenir, y Alejandro solo necesitaba mantener a todos hablando tiempo suficiente para que su plan se desarrollara completamente. «Antes de que hagas algo irreversible, Ricardo», dijo Alejandro con calma, que desconcertó visiblemente a su exteniente. «Deberías saber que este almacén está rodeado por agentes federales armados con órdenes de arrestar a todos aquí, excepto a Carmen, Sofía y yo». Ricardo y Diego intercambiaron miradas de incredulidad, que rápidamente se transformaron en pánico cuando escucharon el sonido inconfundible de helicópteros acercándose y megáfonos amplificados gritando órdenes de rendirse pacíficamente. Antonio y Miguel, quienes habían estado en la operación desde el principio, se movieron con velocidad practicada para cortar las cuerdas que ataban a Carmen y Sofía mientras el caos explotaba en el almacén. Algunos de los hombres armados intentaron disparar hacia las entradas solo para ser recibidos con fuego de rifles de asalto de agentes federales usando equipamiento táctico completo. Otros tiraron sus armas inmediatamente y levantaron las manos, sabiendo que resistencia era suicidio contra fuerzas gubernamentales, preparadas y autorizadas para usar fuerza letal. Ricardo intentó usar a Diego Salazar como escudo humano en desesperación cobarde, que reveló su verdadera naturaleza, pero el líder del Cártel del Golfo se volteó con velocidad sorprendente y disparó 3 veces en el pecho de Ricardo, prefiriendo matar al traidor que lo había metido en esta trampa antes de ser capturado él mismo. Diego cayó segundos después bajo fuego de francotiradores federales posicionados en el techo del almacén, y en menos de 5 minutos toda la resistencia había terminado. 20 hombres arrestados o muertos, los líderes del Cártel del Golfo neutralizados permanentemente, Ricardo Mendoza sangrando hasta morir en el piso de concreto sucio mientras maldecía a Alejandro con su último aliento. Alejandro abrazó a Sofía y Carmen con fuerza, que probablemente dolía, pero que ninguna protestó, sintiendo el alivio abrumador de tenerlas vivas y seguras a pesar del horror que casi se desarrolla, pero también sintiendo el peso aplastante de lo que vendría después, porque su acuerdo con la Fiscalía incluía entrega completa a cambio de protección para su familia. «Tengo que irme con ellos», explicó a Carmen, mientras agentes federales se acercaban con esposas listas, sus ojos encontrándose en comprensión mutua de sacrificio necesario. «Pasaré años en prisión federal testificando contra todos los miembros del cártel, destruyendo la organización que construí,
Y cuando salga, ya no seré don Alejandro Ruiz Montalvo, sino simplemente un hombre con nueva identidad, intentando comenzar vida diferente. Carmen tocó su rostro con ternura que él no creía merecer después de todo el dolor que había traído a sus vidas, y susurró: «Te esperaremos, no importa cuánto tiempo tome, porque Sofía necesita a su tío Ale, y yo necesito al hombre que me mostró que el amor puede existir incluso en los lugares más oscuros». Se besaron una última vez mientras Sofía lloraba aferrándose a sus piernas. Y entonces Alejandro permitió que lo esposaran y lo guiaran hacia los vehículos federales que lo transportarían a instalación de máxima seguridad, donde pasaría los próximos 3 años cooperando exhaustivamente con autoridades, nombrando nombres, revelando ubicaciones de operaciones, destruyendo sistemáticamente todo el imperio criminal que había sido su identidad completa durante 2 décadas. El tiempo en prisión fue purgatorio necesario, donde Alejandro confrontó finalmente el peso completo de vidas arruinadas por decisiones que había tomado, familias destruidas por drogas que su organización distribuyó, personas asesinadas bajo sus órdenes durante guerra territorial que parecía importantísima entonces pero completamente sin sentido en retrospectiva. Recibió cartas semanales de Carmen, describiendo la vida nueva en pueblo costero pequeño, donde ella trabajaba en restaurante local, y Sofía asistía a escuela primaria, obteniendo excelentes calificaciones y haciendo amigos fácilmente, con personalidad extrovertida, que no había sido aplastada completamente por trauma de secuestro. Las cartas incluían dibujos de Sofía, mostrando playas y olas y peces coloridos, y cada uno terminaba con las mismas palabras escritas en crayón desigual. «Te extraño, tío Ale. Vuelve pronto». Esos dibujos sostenían a Alejandro durante noches, cuando la culpa amenazaba con consumirlo completamente, recordándole que había hecho bien al menos una cosa en su vida terrible: proteger a la niña que le había mostrado camino de regreso hacia humanidad. 2 años y medio después del arresto, la Fiscalía cumplió su parte del acuerdo. Alejandro Ruiz Montalvo dejó oficialmente de existir, reemplazado por documentos de identidad que lo nombraban Miguel Ángel Torres, carpintero de 42 años, sin antecedentes criminales, ni conexiones con mundo del narcotráfico. Salió de prisión en Mañana Gris de octubre, exactamente 3 años después de aquella tarde, cuando una niña pequeña había tocado su brazo en Café de Tepito y preguntado si estaba bien, y viajó en autobús durante 18 horas hacia Pueblo Costero de Sinaloa, donde Carmen y Sofía habían construido vida tranquila bajo protección del Programa Federal de Testigos. Llegó al atardecer cuando el sol pintaba el océano Pacífico en tonos dorados y rosados que parecían irreales después de años viendo solo paredes grises de concreto, y caminó por calles angostas de pueblo pescador hasta encontrar la casa pequeña de un piso que Carmen había descrito en sus cartas, con puerta azul desgastada por sal marina y jardín delantero lleno de flores tropicales brillantes. Tocó la puerta con mano que temblaba ligeramente de anticipación y miedo mezclados, preguntándose si Sofía lo recordaría después de 3 años. Si Carmen todavía sentiría lo mismo después de todo el tiempo separados, si merecía realmente esta segunda oportunidad que le estaban dando. Carmen abrió la puerta con rostro que pasó por shock a alegría pura en fracción de segundo, y antes de que pudiera decir palabra, ya estaba en sus brazos, llorando contra su pecho mientras repetía su nombre una y otra vez como oración de gratitud. «Papá está en casa», escuchó Sofía gritar desde adentro de la casa, usando título que hizo que el corazón de Alejandro, ahora Miguel, se detuviera completamente, porque Carmen había explicado a su hija que el tío Ale era su papá elegido, el hombre que los amaba lo suficiente para sacrificar todo por su seguridad.
Sofía apareció en la puerta, ahora con 7 años y mucho más alta que la última vez que la había visto. Y por momento terrible, pensó que no lo reconocería después de tanto tiempo ausente de su vida. Pero entonces sus ojos castaños brillantes se iluminaron con reconocimiento y alegría absoluta, y corrió hacia él gritando «¡Tío Ale!», con voz que había cambiado de infantil a casi preadolescente, pero que seguía conteniendo el amor incondicional que lo había salvado en primer lugar. La levantó en sus brazos, a pesar de que era demasiado grande para eso, abrazándola con fuerza, mientras lágrimas que había contenido durante años de prisión finalmente caían libremente por sus mejillas, mojando el cabello oscuro de Sofía, que olía a champú de coco y mar salado, y futuro lleno de posibilidades que nunca había creído podría tener. Entraron juntos a la casa pequeña, donde Carmen había preparado cena especial, sabiendo que este día llegaría eventualmente. Y pasaron la noche compartiendo historias y risa, y planes para vida que construirían juntos como familia real. No más secretos, ni guardaespaldas, ni amenazas constantes de violencia. Solo 3 personas que se habían encontrado en circunstancias imposibles y habían elegido amor sobre todo lo demás. Alejandro, ahora Miguel, encontró trabajo en taller de carpintería local donde sus manos, curtidas por años de violencia, aprendieron finalmente a crear en lugar de destruir, haciendo muebles de madera que vendían a turistas y residentes del pueblo. Carmen continuó trabajando en restaurante, pero ahora sin preocupaciones financieras constantes, porque Miguel contribuía al hogar con salario honesto, ganado con trabajo limpio. Sofía prosperaba en escuela, haciendo amigos fácilmente y mostrando talento particular para arte que probablemente heredó de aquellos primeros dibujos que había hecho para el señor Triste en Café hace tantos años. Las noches las pasaban juntos, en casa pequeña junto al mar, cenando en mesa que Miguel había construido con sus propias manos, riendo de historias del día, planeando vacaciones modestas y celebraciones de cumpleaños ordinarias que eran extraordinarias precisamente por su normalidad completa. Una tarde, mientras caminaban por playa con Sofía corriendo adelante, persiguiendo gaviotas y recogiendo conchas, Carmen tomó la mano de Miguel y dijo: «Nunca pensé que podríamos llegar aquí, a este lugar de paz, después de todo lo que pasamos». Miguel miró hacia la niña que jugaba inocentemente en la arena, la misma niña que había visto bondad en él cuando todos los demás solo veían monstruo, y respondió con voz llena de gratitud y asombro: «Ella me salvó cuando pregunté si estaba bien en aquel café. Me recordó que todavía era humano debajo de todo lo demás, y ustedes dos me dieron razón para volverme hombre que merecía ese amor». El sol se ponía sobre el océano en explosión de colores imposibles, y Miguel Ángel Torres, quien una vez había sido Alejandro Ruiz Montalvo, el capo más temido del Cártel del Norte, observó a su familia con paz profunda que nunca había creído posible, sabiendo finalmente que había encontrado redención no a través de violencia o poder, sino a través de amor incondicional de una niña pequeña que había visto su corazón cuando nadie más podía. Gracias a todos por seguir esta historia. Si te estás disfrutando, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Y no olvides dar like, suscribirse y compartir el video, porque tu apoyo es importante para mí para continuar creando historias que toquen el corazón. Que Dios te bendiga siempre.